Bueno, pues hoy les quiero hablar de la familia y el título de mi prédica es Reconstruir los muros de mi familia. Reconstruir los muros de mi familia. Es muy importante que de tiempo en tiempo hagamos un alto y pensemos cómo están los cimientos de nuestra familia, cómo están esas puertas, esas ventanas, esos techos, esas paredes, ese piso, cómo está mi familia. Familia, dígase de con la que vivo, mi esposo, mis hijos, mis padres, o si vivo con un primo, o si vivo con un sobrino, esa familia cercana con la que yo estoy conviviendo, o que de pronto también me reúno en una reunión familiar, por decirlo, y esa familia extendida que ya vienen a ser los suegros, los tíos, bueno, pues en general la familia. Pues imagínense que es tan importante que es considerada como el núcleo de la sociedad, los cimientos de la sociedad. Imagínense que de la familia, sean hijos, papás, esposos, pues de ahí arranca lo que vale en una sociedad, principios, valores, porque en la familia ganamos, perdemos, amamos, odiamos, cedemos, nos humillamos, crecemos, avanzamos, ¿cierto? Nos agarramos de las mechas y al rato pues en los 3 días, 2 días, meses, a veces hasta años tienen que pasar para que la familia vuelva y se reconcilie, pero esa es la familia. Dios nos dio una familia. Yo quisiera decirles que yo vengo de una familia con unos cimientos súper lindos, que fui, mejor dicho, tuve el mejor patrón de familia, pero no, yo quiero hablarles desde la reconstrucción que me tocó a mí y que hoy estoy viviendo una vida diferente gracias a esa reconstrucción familiar. Entonces, me gusta mucho la palabra de Dios, hay varios, pero quiero enfocarme en Nehemías. Vamos a hablar de varios capítulos, pero voy a citar solamente los versículos que creo que son bien importantes para lo que quiero hoy hablar. Vamos a Nehemías capítulo 1, versículo 3. Y dice, su hermano le contó que todos los que no se habían llevado al exilio estaban humillados, avergonzados, porque la ciudad había quedado expuesta y vulnerable. La ciudad había quedado, ¿qué? Expuesta. Resulta y acontece que Nehemías, como ustedes se acuerdan, trabajaba con un copero, era un sacerdote del Señor, le servía al Señor, creía en el Señor, era una de las tribus sacerdotales de Dios. Y resulta que él allá en su trabajo, allá de copero, él le dio por preguntarle a su hermano que llegó, bueno, ¿y cómo está Jerusalén? Y él le dice, no, pues imagínense que los que no se fueron al exilio están muy tristes. ¿Por qué? Porque están expuestos, no hay murallas que los protejan, los protejan y todo quedó en ruinas. Ellos están tan vulnerables y esto trajo carga al corazón de Nehemías. Entonces, ¿qué hace Dios? En su misericordia levanta a Nehemías para reconstruir lo que se había caído y lo dice en el verso 4, capítulo 1. Dice, al escuchar Nehemías todo lo que su hermano le contó, se sentó a llorar, hizo duelo por varios días, ayunó por varios días y oró al Dios del cielo. Tengámoslo bien en cuenta. ¿Qué hizo? Escuchó, lloró, ayunó, o sea, le dolió y oró al único Dios que le podía dar la solución a este problema. Hoy muchas familias tienen muros derribados, muchas de nuestras familias, se derribaron los muros de la comunicación, los muros de la confianza, los muros del amor, los muros de la oración, los muros del respeto, los muros de la unidad, muros de la paciencia, los muros del servicio, los muros de la fe están derribados, bien sea con nuestros hijos, bien sea hacia nuestros padres, bien sea hacia nuestros hermanos, bien sea hacia nuestros suegros, nuestra pareja o expareja, porque ya pues bueno, no está, pero fueron muros que se fueron derribando. Tal vez hoy muchos hogares están pasando por un tiempo difícil de no saber qué hacer, o de matrimonios heridos, hijos que se han alejado, hermanos que están distanciados, padres decepcionados o personas que solamente viven en la soledad. ¿Por qué? Porque se rompió toda relación con sus familiares. Yo he tenido aquí mujeres, pocas, pero que me han dicho no tengo relación absoluta con mi familia desde hace 10 años. No me hablo con nadie de mi familia y es muy triste.
Porque cuando se derriban esos muros de la comunicación, pues entramos en unos tiempos de soledad, porque Dios no nos creó para ser islas solitarias, flotantes por allá solitos. Por eso Dios nos dio unos papás, unos hermanos, para agarrarnos de las mechas, para abrazarnos, para contarnos las cosas, para que nos confronten, para emprender. Porque esto trae alimento a nuestras emociones, a nuestra alma. ¿Y a usted no les ha pasado que usted está peleado con su pareja, con uno de sus hijos, un hermano, su papá, un suegro? Uy, usted como que el día no lo tiene tan chévere, la semana es difícil, pero usted sabe que hay algo que no está resolviendo y que eso le está causando amargura, dolor, porque la familia es importante. Necesitamos tener una familia a nuestro alrededor. Pero también nosotros vamos a hacer nuestra parte, que ya les voy a compartir. Pues así como Dios restauró a Jerusalén, también puede restaurar nuestras familias. Cada uno de nosotros podemos hoy ser ese Nehemías, ojo, que va a escuchar, va a ver, va a ayunar, va a llorar y va a gemir delante de Dios para que su familia sea restaurada. ¿Recuerdan lo que hizo Nehemías? Bueno, y les quiero hacer esta pregunta. ¿Cómo está su familia o cómo ha estado su familia en estos últimos meses? ¿Ha tenido división, peleas, rivalidades, descontentos, desconfianza, desilusión, frustración? ¿Cansado se ha sentido su familia, de sus hijos, de su pareja? ¿Ha sentido distanciamiento con sus hermanos? ¿Ha entrado en pánico? ¿Ha sentido incertidumbre por un futuro con su familia? Pues no solamente sentarnos a pensar. Dios nos quiere invitar hoy a ayunar, a llorar por esa familia, a orar y a actuar. Imagínense que en hebreo la palabra reconstruir, me gusta mucho el significado que tiene. Dice es volver a construir, rehacer, reedificar, unir, recomponer. La raíz en el hebreo es restaurar. La raíz en el hebreo. ¿Qué quiere decir restaurar en hebreo? Su significado, su palabra en hebreo es rofe. Rofe, R-O-F-E. Rofe. ¿Qué significa? Sanar, curar, restaurar o restablecer. Entonces vamos a practicar el rofe, que es restaurar, sanar, curar, restituir, restablecer. La restauración comienza en el corazón de alguno de la familia. Alguno tiene que dar el pie, el primer pie. Alguno tiene que empezar a abrir esa puerta para que se dé la restauración. Entonces, para reconstruir los muros, yo quiero compartirles 4 puntos que creo que son bien importantes. Para reconstruir nuestros muros en nuestra familia, ese rofe, que es sanar, curar y restaurar o curar, vamos al primer punto y es reconocer que tenemos muros caídos en nuestro hogar, en nuestra familia. Reconocer. Antes de reconstruir Nehemías, ¿qué hizo? Reconoció. Vamos al capítulo 1 y nos dice que él se tomó su tiempo, se fue hasta Jerusalén, le pidió permiso al jefe y se fue allá con metro en mano, cuaderno en mano. Bueno, ¿qué es lo que está derribado? Las murallas de la paz, la puerta de las ovejas está derribado. Este tramo también está derribado. La confianza, la fe, la esperanza. Oiga, esto está... Y él se tomó bastantes horas, por lo que dice ahí la palabra, en lo que se interpreta. Se tomó su buen tiempo para ver qué era lo que se había destruido, que se había echado a perder. Muchas veces queremos como familia, cuando no reconocemos que nuestra familia está mal, que hay problemas, vivimos de apariencias, la familia aparente. Entonces, ¿cómo están? Bien, todo muy bien, y tus hijos bien, y tu pareja muy bien, y ¿cómo está tu relación con tus suegros? Muy bien, y ¿cómo está tu relación con tus hermanos? Muy bien. Pero eso es una apariencia, porque cuando sabemos que en nuestro corazón hay algo que no está bien, a la primera fuente que tenemos que ir a llorar, ayunar, clamar para sanarla y curarla es a Dios y a su palabra. No está mal reconocer. Para eso aquí también tenemos mentores
donde podemos levantar la mano y decir, oiga, yo quiero ser ese Nehemías que restaure la relación con mis hijos, quiero acercar a mis hijos a Dios, quiero acercar a mis papás a Dios, quiero acercar a mis hermanos a Dios, que mi testimonio sea más grande que el error, la falla, la metida de pata que pudo haber hecho mi hermano, mi primo, mi mamá, que mi testimonio sea más grande que lo que pudieron haber hecho. Entonces debemos dejar de tener a familias que aparentan. En la Biblia encontramos varias familias y quisiera tomarme el tiempo porque son varias familias de las que uno puede aprender muchísimas cosas edificantes para ponerlas en práctica en nuestras familias, pero solo les voy a tocar tal vez 2 o 3 nomás. En la Biblia encontramos, por ejemplo, Adán y Eva. ¿Se acuerdan de nuestro Adán y Eva? Bueno, pues ellos tuvieron una familia bien dividida, con unos hijos bien envidiosos, bien celosos hasta el punto del asesinato. Entonces pues no es una familia en la que podamos ser el gran modelo, y rebelión contra Dios total, insumisión y obediencia a Dios. Entonces no es la familia gran ejemplar. Pero Dios fue con el tiempo, hasta que llega Jesucristo, a sanar todas esas generaciones pasadas con su sangre preciosa. Él rompe la maldición de las familias, de esa muerte espiritual, de esa ceguera espiritual. Otra familia que me parece importante y quiero hacer ahí un poquitito de estanco es Génesis 37, que nos habla de esa familia de Jacob. La familia de Jacob. ¿Se acuerdan de Jacob? Bueno, échale cabeza ahí. Pues Jacob tuvo familia, tuvo sus hijitos, y entre esos hijitos había un José, y a la cual pues sus hermanitos le sentían mucha envidia, porque pues era el consentido, como decimos en Colombia, el cubo, el chiquito, el pollo de la casa, al que consentimos, le pasamos todo, le rebajamos todo, somos más flexibles, dicen los adultos, los hijos mayores, ¿no? Con respecto a los menores. Usted le pregunta a mi hijo mayor cuál es el consentido y dice Santiago, y usted le pregunta a Santiago y dice pues Edgar Felipe. Entonces cada uno va a buscar como su hijito consentido, ¿cierto? Aquí les hablo a los papás. Pero dice que Jacob, esta familia de Jacob estaba llena de conflictos, favoritismo, porque sí, o sea, él sí tenía su montón de hijos, sus 12 hijitos, pero sí tenía ciertos favoritismos con uno de ellos, y era José. Le hizo su túnica especial porque era el chiquito y de colores y de tela fina y todo el cuento, y era pues, entonces los otros sintieron muchos celos. Entonces pues se notaba claramente, y esto produjo en sus hermanos celos, mentiras entre ellos, división entre hermanos, rivalidad, competencia. Aunque los hermanos eran bien adultos, ya eran adultos, o sea, eran gente razonable en ese momento, pero José era pequeño, pero aún así este favoritismo generó rivalidad. Aquí tenemos que tener mucho cuidado, papás, de no tener preferencias tan marcadas, porque pues sí, hay alguno con el que nos vamos a identificar. Yo tengo 3 hijos varones y yo me identifico con cada uno de una manera diferente. Con el uno me río a carcajadas por todo, con el otro hablamos mucho de Dios, de la palabra de Dios, del mover del Espíritu Santo, de liberación y de sanidad, pero con el otro lo que es la dulzura, los planes, los proyectos, la visión, el echado para adelante, el guerrero, el empresario. Entonces me identifico mucho en eso, pero abiertamente entre los 3 trato al máximo de no tener un favorito, pero en mi corazón cada uno es favorito porque me identifico de maneras por carácter, temperamento, por los dones y talentos. Nos identificamos con uno de nuestros hijos, y el otro va a pensar, los hijos piensan que es que son favoritos. No, es que nos entendemos de maneras diferentes, pero como papás tenemos que cuidar el corazón de nuestros hijos, de no tener esos favoritismos para que no terminen como José. Entonces, ¿cuándo vino restauración a esta familia de Jacob? Y vino ese rofé, esa sanidad, esa curación, esa restauración, cuando las murallas fueron reconstruidas por José. Le tocó al Josecito, pues dice en Génesis 42:21, que resulta que cuando ellos estaban allá, imagínense que ya pasó el tiempo, ya el José estuvo preso, José es nombrado como el mano derecha del faraón, vivió su proceso, Dios lo sanó, le restauró, le dio perdón por sus hermanos, por todo lo que le habían hecho, y ya pues ahora era el mega de Egipto, el duro, el de gran reconocimiento. Y resulta que entró una hambruna, yo les estoy resumiendo la historia, y resulta que llegaron sus hermanos allá, porque le dijeron, no, pues imagínense que vaya a esa ciudad, que ya, imagínense que hay comida. Y pues, oh sorpresa, que los hermanos, que hacían muchísimos años cuando lo habían vendido y nunca más dijeron nada, y le echaron el cuento al papá que se lo habían comido los leones. Entonces pues el papá pensaba que estaba muerto. Entonces imagínense que los hijos
estos hermanos llegan y se encuentran con que en esa ciudad sí había de comer, pero llega un punto donde José los identifica. Él se da cuenta que son sus hermanos y llega un punto donde él ya dice, yo tengo que revelármeles a ellos. Y ellos estaban tan angustiados de pasar que el hambre, Josecito pues se quiso vengar, entonces él dijo, venga, espera, esto no va a quedar así, entonces sacó su venganza y le metió una copa en uno de sus cosas que ellos llevaban y los culpan por ladrones. Entonces ellos dicen, no, yo creo que nos van a meter presos aquí, porque claro, fue por lo que le hicimos a nuestro hermano hace tantos años. Creemos que estamos pagando las consecuencias de todo ese dolor que le causamos. Y mire lo que dice la palabra de Dios en Génesis 42:21. Y se decían unos a otros entre sus hermanos, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Ellos reconocen que la embarraron, que se equivocaron, que le hicieron mal. Tal vez, ¿será que nuestras ventanas de los cielos están cerradas porque nos hemos portado mal con nuestros hermanos? Les hemos robado, les hemos mentido, los hemos engañado. No hemos sido escuderos de nuestros hermanos. No los hemos rodeado. Nos hemos comparado. Nos hemos jactado de lo duros que somos, lo que hemos logrado, alcanzado y los menospreciamos. Y tal vez por eso las ventanas de los cielos se pueden cerrar y cuando golpeamos por las oportunidades la puerta no se abre. ¿Por qué? Porque se derribaron esos ladrillos, esa muralla se derribó de confianza, de unidad, de lealtad. Entonces tal vez por eso a veces tenemos que hacer un alto con nuestros hermanos. ¿Por quién comenzó entonces? Por José. José dice, bueno, yo ya no le voy a revelar a ellos y les voy a mostrar que bueno, que yo ya estoy vivo, que soy un hombre de influencia. Y dice que solamente cuando él, el ofendido, para mí el abandonado, el rechazado, Dios lo usó para sacar a la luz y hacer libre de la culpa a sus hermanos y trajo paz a su papá. Ahí hubo ese rofé, esa sanidad, esa restauración, esa reconstrucción de los muros. Solamente cuando él pudo perdonar a sus hermanos. ¿Qué tiene hoy que usted perdonarle a sus hermanos? Yo he tenido que perdonarle muchas cosas. Solo conozco 2 hermanos. Y los 2 que conozco, tristemente, es muy difícil la relación. Porque nunca nos criamos, no nos conocemos, o sea, así en persona. Pero lo poco que yo alcanzo a compartir con ellos son supremamente reacios conmigo. Dios le ha placido bendecirme en muchas cosas, pero ellos lo ven como rivalidad, como competencia y no me pueden amar como yo tal vez esperaría porque nunca hemos compartido. Pero aún así, yo estoy dispuesta. Les mando mensajes de Dios, les mando mensajes que Dios los respalde, que Dios los bendiga. Yo hago mi parte delante de Dios porque yo no quiero que las ventanas de los cielos se cierren sobre mi vida, porque tengo 3 hijos ya con familias y quiero que las bendiciones que bajan de Dios hacia mí bajen también a mis hijos y mis generaciones, y que mis hijos no sigan con un legado de odios, con un legado de resentimientos, con un legado de odios, con un legado de prevenciones hacia la familia. Entonces, solamente cuando José, ya en su proceso de haber sanado con Dios, puede perdonarlos. En Génesis 45, Génesis 45:3 dice, yo soy José, declaró a sus hermanos. ¿Vive todavía mi padre? Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. No obstante, José insistió, acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió, yo soy José, el hermano de ustedes, a quien ustedes vendieron en Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más, ni se reprochen el haberme vendido. Pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar sus vidas. ¿Será que hoy le podemos decir a uno de nuestros hermanos, tranquilo, ya lo que pasó, pasó? Hagamos las paces, ya no importa, aquí estoy, cuenta conmigo, yo te perdono. Borrón y cuenta nueva. Ahí practicamos esta palabra tan poderosa en el hebreo, ese rofé, ese restaurar, ese sanar, ese curar. Tal vez usted y yo hoy somos ese José en nuestra familia. ¿Qué necesita hoy su casa?
restauración, perdón, unidad, humildad, sumisión, servicio, fe. ¿Qué necesita? Hay hogares que hoy viven bajo el mismo techo, pero casi ni se hablan. Hay hijos que dejaron de confiar en sus padres porque tal vez fallaron, se equivocaron, tomaron decisiones erradas una y otra vez, y a los hijos les cuesta a veces perdonar eso. Tal vez vivimos con una pareja con la que nos comunicamos más por el WhatsApp que físicamente. Dios no quiere eso. Dios quiere que hoy seamos esos Nehemías y esos José, donde podemos traer sanidad. Pregunta: ¿qué muro está caído hoy en mi familia, en mi hogar, en mi matrimonio, con mis hermanos, con mis padres o con nuestros hijos, los que ya somos papás? Segundo, ¿qué otra cosa más vamos a tener en cuenta para reconstruir los muros de nuestra familia, para practicar ese rofe? Que la unión hace la fuerza. La unión hace la fuerza. Toda familia debe participar en la reconstrucción, en la sanidad, en la curación de la familia. Nehemías 4:6 dice: continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta la media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo. Dice, no un gato, no solo Nehemías, no solo dos, no, dice que todo un pueblo, todos los que pertenecían a la familia de Dios. La familia no se va a restaurar solamente con el esfuerzo de la mamá. Ay, es que mi mamá es la que ayuna y es la que ora y es la que gime. Pues que lo haga ella. Ah, no, es que es mi papá porque él es la autoridad del sacerdote. No, sea con el que usted viva, solito con su papá, o viva con su pareja, o viva con sus hermanos, o comparta con ellos de vez en cuando. Todos somos parte de una familia. Cada uno, cada miembro tiene una responsabilidad dentro del hogar, dentro de esa familia. Una función que es muy importante, que es muy vital y que debe desempeñarla para mantener la familia unida y saludable. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. En cada hogar hay muchas cosas para hacer. Por ejemplo, ¿quién lava la ropa en la casa? ¿Quién la recoge? ¿Quién cocina? ¿Quién saca el perro? ¿Quién saca la basura? ¿Quién lleva el carro al mantenimiento? ¿Quién está pendiente de pagar la renta, la cuota de la casa? ¿Quién es el que está pendiente del mercado? ¿Quién es el que pinta, remodela, que la puerta se cayó? Cada uno de nosotros debemos saber cuáles son nuestras responsabilidades dentro del hogar. ¿Quién lava la loza? ¿Quién es el que está ahí pendiente a apagar las luces? El último que se acuesta, que apague las luces. ¿Quién es el primero que se levanta y corre las cortinas? Cada uno sabe que tiene una responsabilidad y la debe asumir porque es importante, porque esto va a traer sanidad, restauración, va a traer curación al corazón de cada uno de nosotros como integrantes, y vamos a tener familias unidas y saludables. En Nehemías capítulo 3, bueno, yo conté por encima, pero dice que más o menos 38 individuos diferentes y 42 grupos diferentes incluyó Nehemías para la reconstrucción. Todos eran sacerdotes. Entonces decían, por ejemplo, el pastor Felipe con su familia, la pastora Adriana, su hijo Tommy, su hija, van a reconstruir la puerta a las ovejas. Siguiente, vamos con Marjorie y toda su familia, Diego y Sergio, van a reconstruir la puerta de... Involucró a todos. Cada uno sabía que tenían que reconstruir muros caídos. Y a cada uno de ustedes, Dios hoy les está diciendo, tú tienes que reconstruir algo en tu familia. ¿Qué tienes que reconstruir? Dice Josué 24:15, me gusta mucho y apropiese de eso. Dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa. No dijo, bueno, yo voy a servirle a Dios y ustedes cada uno miren qué van a hacer con su vida. No, dice, yo y mi casa serviremos. Si hoy todavía sus hijos no sirven, sus papás, sus hermanos, sus sobrinos no les sirven al Señor, por fe declare que yo y mi casa, están incluidos mis hijos, mi nuera, mis yernos, mis nietos, le servirán al Señor. ¿Cuántas veces usted lo declara sobre su familia? ¿Qué necesitamos reconstruir? Porque la unión hace la fuerza. Pues esposos,
Hay que reconstruir el amor, ese rofe de amor. El amor, por eso dice en Efesios 5:25, hombres casados, amen a su esposa. Reconstruye ese muro, hombre. Mujeres casadas, también le dice, la esposa debe reconstruir la confianza, la sumisión y el respeto hacia su esposo. Mujeres casadas, Colosenses 3:18. ¿Qué le dice a la mujer que reconstruya? El respeto por su esposo, la sumisión y la confianza. A los hijos también les toca, sean chiquitos, sean grandes. Dice en Efesios 6:2, honra a tu padre y a tu madre porque es el primer mandamiento con promesa. Hijos, ustedes quieren ser profesionales, exitosos, prósperos, honren a su papá, honren a su mamá, respétenlos, denles honra públicamente, pídanles perdón, reconozcan lo poco, lo mucho que han hecho por ustedes, reconozcan eso que ellos han hecho, de dejar cosas, de invertir tiempo, de invertir dinero. Estos días yo le hablaba a uno de mis hijos y les decía, hoy en día que ustedes ya son papás, ya nos pueden entender, pero nosotros para poder que ustedes tres estudiaran en la universidad, tuvimos que con mi esposo abstenernos de muchas cosas. Nosotros queríamos viajar, queríamos comprar ropa, queríamos comprar zapatos, queríamos cambiar la sala, pero muchas cosas no se podían hacer porque nuestra prioridad como papás era que ustedes estudiaran, ustedes fueran profesionales, ustedes vivieran para el Señor y lo que tuviéramos que hacer, lo hacíamos. Y a veces los hijos no se dan cuenta de eso. Hijos, honren y pídanle al Espíritu Santo que le muestre qué ha hecho su papá y su mamá por usted. Los hermanos deben que reconstruir el perdón. Entre hermanos debemos reconstruir el perdón, porque la unión hace la fuerza. En Génesis 33 lo vemos claramente cuando Jacob le pidió perdón a su hermano, ¿se acuerdan? Jacob, aunque tenía su familia conflictiva, pues traía su pedacito también de su casa. Él le robó la primogenitura a Esaú. Entonces ellos dos tomaron distancia y odio y rencores y todo. Pero un día cuando Jacob tiene un encuentro con el Señor, le dice, bueno, estamos en reconstrucción. Estamos reconstruyendo tu área familiar, tu área financiera, tu área sexual, tu área profesional. Pero te falta un poquito reconstruir, te falta un pedacito del muro, de los ladrillos que están caídos. Y es que tienes que buscar a tu hermano y pedirle perdón. Y así fue que se restauró también esta familia. Todos ponen un ladrillo en la obra. Entonces le pregunto, ¿qué está haciendo hoy usted para reconstruir? ¿Qué está haciendo con esa palabra hebrea rofé, de sanar, reconstruir y sanar? ¿Cómo se llama ese ladrillo que hoy tiene que poner en su casa? Tal vez yo aquí traje mis propios ladrillos con los que yo estoy reconstruyendo mi hogar. De amor, de ceder. A mí me ha tocado reconstruir mi matrimonio para que mis hijos no cargaran con divisiones, odios y resentimientos. Y me ha tocado ir reconstruyendo, ir colocando todo el tiempo estos ladrillitos. Tengo otro ladrillo que se llama fe y paciencia. Entonces yo voy juntando mis ladrillitos. Usted vaya, pinte allá sus ladrillos ahí en el cuaderno. Pinte una casa. Rápido, así píntela en 2 segundos. Y vaya colocándole los ladrillos. ¿Cuáles son esos ladrillos que hoy su hogar, su matrimonio, su relación con sus hermanos, con sus papás, con sus hijos, necesitan ser reconstruidos? El mío son estos. El perdón y la unidad. Es otro ladrillo que yo tengo que estar colocando y los tengo que tener bien pegaditos. Otro que me toca trabajar mucho y es la honra y el respeto hacia mis hijos, hacia mi esposo, hacia mi mamá. Hacia mi mamá me ha tocado trabajar mucho la honra, porque en algún momento pensé que porque me había regalado, se había ido y nunca respondió por mí, ella no merecía mi perdón ni mi honra. Y pues si voy a la palabra, dice bien claro en Efesios, honra a tu padre y a tu madre para que todo lo que emprendas te salga bien. Entonces a mí me toca trabajar la honra con mi mamá muchísimo, con mis hijos. Yo quiero aprender a honrarlos en lo que ellos son, en lo que ellos hacen. Los honro con mis palabras, los respeto y los admiro profundamente. Entonces cada día tenemos que ir reconstruyendo nuestros muros familiares. Entonces ponga sus ladrillos que queden bien pegaditos para que no venga el enemigo con un vendaval y se los derribe. ¿Cuánto amor necesita hoy su casa de parte suya? Póngase el ladrillo.
¿Tiene que ceder en algo hoy con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con sus hermanos? Y fe. Es importantísimo tener ese ladrillito de la fe. Por eso mi fondo, si se dan cuenta, son ladrillos. Porque hoy así está construida mi familia, mi nueva familia. La que construí con mi esposo por voluntad de Dios. La que estoy construyendo con mis hijos, mis nueras y mi nieta. Son ladrillo a ladrillo cada día. Y cada uno de estos ladrillos, cuando yo cierro mis ojos, tienen un nombre. Y ese nombre son la fe, la paciencia, el amor, el perdón, el servicio. Ahora que tuve a mis hijos todos aquí como que 5 meses, casi me enloquezco. Porque pues ya el casado tiene su esposa y el otro que está a punto de casarse pues ya tiene su novia y cada uno piensa diferente y están en nuestra casa donde tenemos nuestras reglas. Entonces claro, llegó un momento donde casi se me derriba el muro y donde dije, espérese, no, yo ya tengo mi muro bien reconstruido, no voy a dejar que se me caigan mis ladrillos. Voy a poner en obra, en acción, porque no solo era orar y reprender y echar fuera la división, la crítica, el malentendido que tuvimos, sino era actuar. Eso quiere que el Señor hagamos hoy. Actuemos. Una cosa es ir a orar y yo gimo y ayuno y reprendo, pero tengo que actuar, tengo que reconocer, sí, me equivoqué, tal vez estoy equivocada en esto, perdóname, sí, tienes razón. Tal vez no es a mi manera. Sí, está bien. ¿Sabes qué? Quiero pedirte perdón. Ya, arreglemos esto. La unión hace la fuerza. Siguiente punto. La reconstrucción siempre va a traer oposición. Por favor, como cristianos debemos entender esto. ¿Por qué? Porque la reconstrucción viene de parte de Dios. Ese rofé en el hebreo de sanar, curar, restaurar. Viene de parte del Señor. El diablo quiere división, el diablo quiere destrucción, el diablo quiere soledad, el diablo quiere lágrimas, amarguras, tristezas, dolores, desprotección. Pero Dios quiere unidad, amor, perdón. ¿Por qué? Porque así avanzamos, como Nehemías cuando tomó a todo el pueblo y usted hace esto y usted hace esto. ¿Qué pasó? Todo esto, pero que cuando ya estaban todos, vino la oposición. Dice la palabra de Dios en Nehemías 4:1, que se levantó Sanbalat. Se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla y se enojó muchísimo y se burló de nosotros. Y decía, ¿piensan que de este montón de escombros va a salir piedras nuevas? Y Tobías el amonita se le sumó y añadió, el muro que están edificando es tan débil que basta con que se suma una zorra y se caiga. Se burlaban, planearon cosas contra ellos, hablar mal de ellos, irlos a demandar, que lo que estaban haciendo era ilegal, que no era justo, que no era bien, que no, y todos se le levantaban. Entonces Nehemías, ¿qué hacía? Oraba una y otra vez, Señor, levántate, defiéndenos. Señor, mira lo que están haciendo. Señor, ayúdanos a que nos concentremos en lo que tenemos que concentrarnos. Cuando una familia decide sanar, curar su familia, van a aparecer los obstáculos, que son el orgullo, pueden ser los resentimientos, los malos consejos que nos pueden dar, la envidia y los celos. La falta de perdón son esos obstáculos, distracciones. Después lo hago, ya después lo llamo, después. Entonces la postergación son obstáculos que impiden que yo pueda restaurar mi familia. Las suegras que aparecen, no mentiras, que dicen, no, pero ¿por qué se van a restaurar? Ese indio no va a cambiar, esa vieja no le conviene. Entonces no, mentira, las suegras somos una bendición, ya estoy en ese clan, entonces no, somos una bendición. El enemigo sabe que una familia unida tiene poder. Yo aquí a varias parejas y a las mujeres les digo, es que cuando usted se le junta con su marido, mire, ustedes hacen cosas tremendas. Cuando ustedes están unidos no han logrado entender que la unión y que cuando ustedes están juntitos van a lograr muchas cosas, pero que el diablo se les va a oponer, trayendo división, descontento, frustración, desánimo, cansancio. Entonces tenemos que discernir, por favor. También hay otra historia en Lucas 15, del 11 al 32, y nos habla de el hijo pródigo. De ese hijo pródigo nos muestra una familia totalmente rota. Un hijo que se fue, un padre que estaba sufriendo y un hermano mayor bien envidioso y bien resentido.
Pero cuando hubo arrepentimiento de este hijo pródigo, comenzó ese rofe, esa sanidad y esa restauración en esta familia. ¿Por qué? Porque cuando él se presenta, su papá siente paz y tranquilidad. Aunque su hermano entró en contienda porque no le parecía la rumba y la fiesta que le estaban haciendo, pero al final él sigue ahí. En ninguna parte dice en la Biblia que se fue, que se largó, agarró sus cosas y fue resentido. No, él peleó con su papá y ahí discutieron y él dice, tranquilo, tú también eres dueño de todo. Y vino esa restauración por un hombre arrepentido. Y cuarto, para concluir, reconstruir con una mano y pelear con la otra, para poder reconstruir los muros de nuestra familia, para hacer ese rofe perfectamente como Dios quiere. Nehemías 4, del 16 al 17 dice, Nehemías 4, 16 al 17, la mitad de nosotros trabajaba en la reconstrucción, en la sanidad, en la curación, ¿cierto? Y la otra mitad estaba armado con lanzas, escudos, arcos y corazas. Los jefes apoyaban a todos los de Judá, que estaban reparando el muro. Los que cargaban materiales lo hacían de tal manera que con una mano trabajaban y con la otra sostenían las armas. Con una mano, ¿qué? Trabajaban, o sea, construían, protegían. Pero dice que con la otra mano también, ¿qué hacían? Tenían unos que, una defensa, que tenían en la otra mano esas armas. ¿Cuáles son las armas que Dios le ha dado a usted para levantar a su familia? Porque familias perfectas no existen. Si usted viene hoy a decirme que su familia es perfecta, pues déjeme decirle que entonces está mal. Porque no va a existir la familia perfecta. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un ladrillito quererse salir de esa muralla, porque el diablo no va a estar de acuerdo. Pero ahí es donde vamos a hacer una cosa. Como yo ya estoy trabajando en mi restauración, ¿cierto? Vamos a usar las armas, que son el perdón, el amor, la fe, el ayuno, declarar palabra de Dios. Saque un listado de promesas sobre su familia. Sáquelas y proteja a su familia con esas armas que Dios le ha dado. De alabanza, mantenga alabanza en su casa. Eso es un arma poderosa de protección. Tenga una vigilancia espiritual 24/7 en su hogar. 24/7. Declare la identidad en cada uno de ustedes. A la par que usted va trabajando en la reconstrucción de su casa, use esas armas que Dios le ha dado. Declare que sus hijos son, que su esposo es, que su papá es, que sus hermanos son. Declare palabra de Dios. En Job 1:5, y concluyo para ir a orar, dice, y le habla aquí a los papás. Al terminar el ciclo de los banquetes, Job reunía a sus hijos y los santificaba. Se levantaba muy de mañana y presentaba una ofrenda por cada uno de ellos, porque pensaba, quizás mis hijos hayan pecado y en su corazón se hayan alejado de Dios. Estas cosas eran costumbre en Job. ¿Qué hacía? Dice que después de que ellos se iban, después de que estuvieron en banquetes, que fueron a un paseo, que estuvieron de visita, que miraron cosas, que escucharon cosas, él los llamaba y los santificaba. Tal vez usted todavía los tiene, santifíquelos, únjalos, bendígalos. Si ya no viven con ustedes sus hijos, a la distancia como nos toca a nosotros, unja a sus hijos, pida perdón por los pecados de sus hijos. Pero esto también aplica, pida perdón por los pecados de sus hermanos, pida perdón por los pecados de sus papás, pida perdón por los pecados de sus suegros. Entonces les voy a dejar un reto bien grande, y tome apuntes para que después no se le vaya a olvidar. ¿Qué va a hacer? Tome 3 días a la semana, póngalo de regla de oro en su devocional, donde usted va a orar por su familia. Sea sus papás, esposos, hijos, donde usted ayune, donde usted declare palabra, haga guerra espiritual. Ay, pero no me alcanza el tiempo. Un día entonces a la semana. Otra. Pida perdón al que le tenga que pedir perdón para que se derribe ese muro del resentimiento. La reconciliación no siempre requiere que el otro dé el primer paso. Dios tal vez nos está llamando a nosotros a que demos el primer paso. No permitamos que una discusión temporal destruya una relación que Dios nos regaló para toda la vida, como son los hermanos, los cuñados, los suegros, los papás, los hijos.
Por algo temporal, no destruyamos algo que Dios nos regaló para toda la vida. Otra, pídele una palabra profética a Dios para su familia. ¿Cuál es esa palabra profética que usted dice, yo y mi casa serviremos al Señor? Bueno, saque la lista. ¿Cuál es más? Mis hijos serán poderosos en la tierra. Mi esposo es un hombre conforme al corazón de Dios. Mi esposa es una mujer que me respeta, me honra y me ama. Yo declaro que mis papás están postrados a tus pies, que mis hermanos son siervos tuyos, profetas tuyos, Señor. Y en lo personal, último tip, reto, escriban un papel, ahí en ese cuadernito donde lo está escribiendo. ¿Cuál es ese muro que Dios quiere reconstruir hoy en su vida? Y entrégueselo al Señor. ¿Su área sexual? ¿Su área laboral? ¿Su área mental? ¿Emocional? ¿Financiera? ¿Cuál es ese muro que hoy necesita reconstruir? Vamos a orar. Cierre sus ojos.